Gracias, presidente. Se está hablándose de ética todo el día, presidente. Y qué importante poder abordarlo para sancionar las faltas éticas. Pero ¿cómo se manejan las faltas éticas acá en el Congreso de la República, presidente? ¿Como un instrumento de persecución? ¿O como un instrumento para blindar a los allegados, a los amigos? La ética, presidente, no se sanciona con la mayoría. La ética tiene que aplicarse, el Código de Ética Parlamentaria y el tema de la moral y la responsabilidad que tenemos como congresistas. Presidente, quiero hacer público una denuncia. Han pretendido ingresar a mi despacho, presidente. ¿Cómo es posible que personal de seguridad cuente con una llave para ingresar a mis oficinas? ¿Cómo es posible, presidente? Esto ha sucedido durante la semana de representación. ¿Con qué objetivo? Pues ya habrán ingresado. ¿Estamos regresando a las viejas prácticas fujimontesinistas? ¿Nos quieren instalar algo? ¿Nos quieren sembrar algo? A posiciones discordantes, a posiciones incómodas. Evidentemente la respuesta ha sido con denuncias falsas que vinieron la semana pasada por intermedio de la congresista Salazar, que he procedido como corresponde, presidente, para que pueda demostrar a nivel nacional si mi esposa trabaja en el Estado a cambio de favores políticos con el gobierno y gana 33,000 soles. Revisando lo que ha hecho la exposición la presidenta de la Comisión de Ética, presidente, el artículo 2 y el artículo 4 habla de transparencia, de veracidad en la información. Caso contrario es una falta ética. Acá de manera pública la señora Milagros Salazar tendrá que responder. Pero presidente, esto no puede quedar así. Yo le he remitido los documentos, he procedido legalmente, he pedido a la policía para que proceda con mi denuncia. Y de manera pública, presidente, usted tiene la responsabilidad de garantizar. Minuto, por favor. El derecho que tenemos todos los congresistas y que no puede haber una intromisión en los despachos de los congresistas, que inclusive podría configurar delitos, presidente. La seguridad, para que conozca el país, está a cargo de Fuerza Popular. Son allegados, son militantes de Fuerza Popular, que tal vez está en su derecho por ser mayoría porque tienen el control de la mesa directiva. Pero la seguridad no puede estar al servicio de Fuerza Popular. La seguridad está al servicio de los 130 congresistas. Si eso ha pasado con mi despacho, presidente, ¿qué estará pasando en otros despachos? Acá están las pruebas, presidente, que se han dado. 4 diferentes versiones respecto a por qué estaba la llave en la puerta de mi oficina. ¿Qué abría mi oficina? Y cuando hemos solicitado las cámaras, presidente, justamente la sorpresa es que la cámara que puede corroborar esos argumentos que han estado mencionando está malograda. Finalmente, presidente, si queremos aplicar... 30 segundos, por favor. Presidente, recompongamos esa comisión de ética para que sea la pluralidad la que tome la decisión y que tenga que sancionar cuando hay faltas éticas, pero que no sea más un instrumento de persecución y menos de blindaje. Ha habido casos escandalosos acá en el Congreso de la República que lo único que ha hecho, presidente, al final es descalificar a este poder del Estado. Flaco favor le hacen con los blindajes que se han dado, presidente. Yo le pido, presidente, que de una vez por todas se recomponga esa comisión de ética y tome las riendas en esta denuncia gravísima de haber pretendido ingresar a mi despacho. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Es importante, presidente, que se respete el trabajo de los parlamentarios. Y vamos a seguir más firmes que nunca, presidente. No nos van a intimidar. Al contrario, si tenemos que confrontar, lo vamos a hacer. Más aún si es en defensa de la dignidad de un país. Lamentablemente el Congreso no ha dado la talla. Lamentablemente este Congreso ha blindado a los presuntos miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto por no permitir habilitar la investigación a la Fiscalía y al Poder Judicial. Ahora estamos pagando las consecuencias, presidente. Gracias, congresista Arce. Frente a la denuncia que usted hace, se está disponiendo que el oficial mayor realice las indagaciones correspondientes e informe a esta presidencia. No bien tenga el informe, estaremos comunicándonos. Gracias. Continúa con la palabra
Congresista Donaire, tiene usted la palabra. Gracias. Presidente, lamento estar en un pleno en el que tengamos que estar entre congresistas en una suerte de ajusticiamiento por temas, en algunos casos que sí infringen la ética, en algunos casos quizás más ligado a lo político. Yo puedo entender el malestar de muchos de mis colegas de la bancada mayoritaria, puedo entender el malestar también de Daniel Salaverry, que lo ha expresado en su intervención de hoy, pero los malestares no generan sanciones. Las sanciones se generan en función a infracciones de normativas, a infracciones, en este caso, del Código de Ética. Las contradicciones o las supuestas contradicciones que le he escuchado mencionar a la presidenta de la Comisión de Ética, en realidad no son más que información complementaria. Si uno va escuchando, cada hecho, cada versión complementa la anterior. No encuentro contradicción alguna, presidente. Y no encuentro una valoración de los argumentos que en su momento en la Comisión de Ética expuso el investigado. Se están infringiendo de esta manera, presidente, los principios de objetividad, justicia que se encuentran en el artículo 4 del reglamento. La resolución que declara procedente la denuncia no señala con exactitud las normas infringidas, hecho al que me he referido al inicio de mi intervención. La relación al informe final número 25 establece como objetivo de esta investigación, en la página 9, comprobarse que delegó las actividades de representación a un funcionario de confianza y si sus informes realmente corresponden a la realidad. La comisión en ningún momento pudo pronunciarse. Un minuto, por favor. La comisión al final no pudo pronunciarse en su informe final sobre la versión de los 2 extrabajadores de Daniel Salaverry, quienes afirman que los informes eran de la Secretaría del Despacho. Finalmente, presidente, porque veo que tengo poco tiempo y no quiero abundar en los detalles refutando el informe, pero sí quisiera referirme a antecedentes sobre sanciones éticas que han habido en este Congreso. En el caso del congresista Bruce, que en principio se pidió una suspensión por 60 días por haber utilizado bienes y servicios del Congreso de la República, etcétera, al final, en este pleno, con la razonabilidad que tenemos y a la que apelo el día de hoy, se terminó dándole una amonestación. En el caso de la congresista Esther Saavedra, en donde había un video de presuntamente agresión a una periodista, ni siquiera se le inició un procedimiento ético. Ahora, en el caso... Para que concluya, tiene 30 segundos. Disculpe, presidente, es parte de la bancada y le agradecería que entienda la necesidad de concluir con Continúe nomás. Gracias. En el caso del congresista Elías Rodríguez, también en este pleno se reflexionó y se cambió la sanción de la Comisión de Ética o propuesta por la Comisión de Ética por una de amonestación y en un caso de presunto plagio. Bueno, hay un caso más que me gustaría referirme porque es importante señalar. Hubo un caso en el anterior Congreso donde un congresista votó, el congresista Condori votó en lugar de la congresista Rosa Mávila León, durante la delegación de facultades al Ejecutivo. ¿Y qué pasó? Amonestación. Un caso muy grave. En otro caso, el congresista Reinaga, conflicto de intereses. Se recomendó 120 días por la Comisión de Ética y en el Pleno que se decidió no establecer sanción alguna. Señor presidente, invito a la reflexión. No podemos sancionar con 120 días por hechos que no están suficientemente probados. Concluye, por favor. Y la carga de la prueba, señor presidente, corresponde a la Comisión de Ética. Gracias.
Se agradece a la congresista Donaire. Congresista Elías Ábalos, por favor. Gracias, presidente. He escuchado a un colega decir de que hay muchos congresistas, ¿Me pide el uso de la palabra el congresista Rosas? Las dos interrupciones, presidente. Concedidas. Por favor, adelante, congresista Rosas. Gracias, presidente. Gracias al congresista Elías Ábalos. Presidente, no me voy a referir al fondo de los asuntos que se están presentando, pero sí recordar a los colegas que la Comisión de Ética depende con el ente que se vea. Si vemos de manera prejuiciada, pues todo está mal. Si vemos de una manera glorificada, todo es perfecto. Yo creo que hay que dar una mirada realista. La Comisión de Ética ha trabajado con objetividad e imparcialidad. La prueba es, presidente, que muchas denuncias que ha llegado a la Comisión de Ética han pasado al archivo, porque no han habido evidencias ni pruebas suficientes. Y otras denuncias, por supuesto, las han elevado con su dictamen a este pleno. Lo que me extraña es que hay congresistas que hubieran querido que las denuncias que se archivaron se vean en el pleno. Y las denuncias que se está viendo en el pleno se hubieran archivado. Al revés. No hay que desmerecer el trabajo de la Comisión de Ética porque todas las bancadas, o mayoritariamente las bancadas, están representadas en esa comisión, presidente. Ahora bien, antes escuchamos un discurso que la mayoría quiere blindar y blindar, pero ahora sucede que los que están hablando están blindando, dando un mensaje a la nación de que debemos moralizar y luchar contra la corrupción, pero están blindando cualesquiera que sea el fondo de los temas que vamos a discutir, y que el pueblo peruano debe saber y conocer que aquí en este Congreso hay que decidir sancionando cada vez que hayan pruebas evidentes de las faltas que se ha cometido, y decirle al pueblo que así se trabaja en el Congreso de manera responsable. Gracias, presidente. Por favor, la palabra, congresista Elías. Gracias, presidente. Decía de que hay que deslindar responsabilidades. Si el colega congresista dice de que hay en todo el hemiciclo muchos congresistas que no hacen su representación como debe de ser, debería denunciar a Ética. Y así estaría escapando él también de un peso, porque quien calla otorga. Por otro lado, señor presidente, quiero poner como ejemplo lo que particularmente hago en mi semana de representación. Salgo a caminar por toda mi región, como muchos colegas lo hacen, y cuando regreso después aquí, a mi despacho, estoy detrás de mis asesores para que hagan el informe. Es mi responsabilidad que se cumpla con hacer el informe de mi semana de representación. La reviso, firmo hoja por hoja y se presenta. Esa es la responsabilidad que tiene un congresista en su semana de representación. Así es de que no hay que echarle la culpa por el lado más delgado, se rompe la soga, dice el dicho. Hay que ser responsables también con lo que se realiza en nuestro despacho. Por otro lado, la denuncia que ha hecho el congresista Arce, quiero hacer la misma denuncia. ¿Sabe qué, congresista Arce? Y no es alusión. Su llave le hace a la puerta de mi oficina, de mi despacho. Y la mía le hace a su puerta. Créalo o no. ¿Sabe por qué? Porque cuando mandan a cambiar la chapa, sacan el tamborcito, ya no tiene que trabajar aquí el oficial mayor en investigar. Sacan el tamborcito y le cambian la combinación. Yo he mandado pedir que se cambie la chapa, señor presidente, porque son seres humanos que son repetitivos en el trabajo. Obviamente que repiten la misma combinación todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. La palabra, congresista Mario Mantilla, el que ha abierto la puerta. Perdón. Gracias, presidente. Alusión, por alusión. Presidente. Presidente, no voy a caer en el juego de que a confesión de parte relevo de pruebas.
Porque evidentemente lo que acaba de mencionar el congresista Elías es aún mucho más grave. No solamente abren la oficina del congresista Richard Arce, sino abren también la oficina del señor Elías. ¿Quiénes más están ingresando a los despachos de los congresistas? El servicio de seguridad, que está a cargo justamente de la presidencia, ¿es una guardia pretoriana del fujimorismo? ¿Se encarga de velar los intereses del fujimorismo? Ya hubo un antecedente con este señor Gibaja. Se tiene que investigar, presidente. Es responsabilidad suya de garantizar y velar y cautelar el trabajo de cada uno de los parlamentarios, presidente. Tenemos los mismos derechos los 130 congresistas. Por ende, con la afirmación que acaba de hacer de manera inocente, entiendo, el congresista Elías, abona a que se tiene que investigar, presidente, y se tiene que determinar la responsabilidad. No se puede entrar a los despachos de los congresistas. Vaya a saber con qué intenciones. Congresista Arce, gracias. En cuanto a la alusión a la presidencia, no se ha cambiado al jefe de seguridad que había sido dispuesto por el señor Salaverry. Usted me pone serias preguntas y serias dudas en este momento. En cuanto a las chapas, yo creo que es una de las sugerencias prácticas que tendremos que ver en el presupuesto del Congreso, de revisar todas las chapas y así tener la seguridad de que las cosas están. Pero el jefe de seguridad sigue siendo el jefe de seguridad del señor Salaverry, que fue nombrado en la época del señor Salaverry. Por favor, congresista Mantilla, puede usted continuar. Presidente, el congresista de Belaúnde me pide una interrupción y la segunda me pide el congresista Segura, por favor. Congresista de Belaúnde tiene la palabra por un minuto. Gracias, colega. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera destacar y reconocer la actitud que usted ha demostrado frente a esta grave denuncia, que es señalar que se va a investigar y ha tomado con la seriedad que esta denuncia amerita. Creo que es la actitud que los 130 congresistas deberíamos tener frente a una denuncia de ese tipo, independientemente de cuál de los colegas la hagan. Yo llamo a la reflexión de la representación nacional porque es bastante serio lo que ha indicado nuestro colega. Muchas gracias. Gracias, señor Belaúnde. Tiene la palabra en la interrupción por un minuto el señor César Segura. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Lo que ha manifestado, presidente, el colega congresista Ochoa es bastante, Arce, perdón, es bastante responsable y de parte de él, más aún, es bastante irresponsable que acá solamente venga a manifestar con dichos. O sea, prácticamente tiene pues la misma conducta de ciertos poderes del Estado que solamente con dichos hacen supuesta justicia. Pero aquí debería demostrar el señor Richard Arce, ¿qué hizo? ¿Dónde está la denuncia? Por lo menos debió llamar pues a la comisaría con todo el personal que tiene e ir y manifestar lo que estaba sucediendo. Si no, presidente, los 130 congresistas deberíamos reaccionar frente a una acusación tan grave y ética. Porque no se puede hablar así del Congreso de la República, que usted tiene una guardia pretoriana. Esa es una falta de respeto e irresponsabilidad, presidente. Gracias. Congresista Mantilla, continúe, por favor. Perdón, por alusión, y terminemos de hacer las alusiones, le sugiero, congresista Arce, terminemos el debate, no lo voy a seguir permitiendo. Gracias. Gracias, presidente. Evidentemente que hemos seguido lo que corresponde a la responsabilidad como congresistas. Lo primero, acá está el acta de incidencia, reportado por la Guardia de Seguridad encargada de la seguridad del Congreso. El mismo día que ha sucedido. Hemos procedido con la denuncia policial, como corresponde. Le hemos remitido los documentos a la Oficialía Mayor. Hemos pedido un barrido electrónico de nuestro despacho, porque es la primera sospecha. Y vaya a saber qué más puede existir, presidente. En este momento me voy a acercar a la curul del congresista para entregarle estos documentos, porque hemos procedido como corresponde para avalar este tipo de denuncias. ¿Se ha pretendido o han ingresado a mi despacho, presidente? Esa es la denuncia grave. Y lo que estoy pidiendo objetivamente, en la responsabilidad que usted tiene, presidente,
de hacer las indagaciones y las investigaciones del caso. Puede haberme sucedido o cualquier otra voz discordante, crítica a esa mayoría que permanentemente estamos confrontando, presidente, por el bien del país. Gracias. Gracias, congresista Arce. Tenga la seguridad que se harán las indagaciones y como repito, mantenemos el mismo sistema de seguridad que dejó el presidente Salaverry y el presidente ha tratado de utilizar los recursos del Congreso para seguir trabajando. Congresista Mantilla, por favor, adelante. Gracias, presidente. Presidente, creo que se está acá ampliando o aperturando demasiado el debate sobre hechos concretos que han sido materia de la investigación en la Comisión de Ética. Y el hecho concreto es que el congresista Salaverry habría procesado informes falsos conteniendo fotografías que no corresponden a las actividades reseñadas en los referidos informes y que por consiguiente contendrían falsedades y inexactitudes y por los montos de semana de representación que cobró. Entonces, acá no se está viendo si cobró la semana de representación, no la hizo, no. Se está viendo el tema específico de haber usado fotografías de un evento a la semana de representación. Ese es el tema concreto, ¿no? El tema de que aquellos que cobraron el bono de la representación por estar en el extranjero o que no viajaron, ese es otro tema muy distinto, presidente, que tiene otro camino, ¿no? Y yo lamento mucho que algunos parlamentarios tengan que usar argumentos completamente distintos, inclusive para referir a nuestra bancada, ¿no? Me gustaría que vean lo que están haciendo allá en Apurímac, cómo contratan sus casas, deberían cortar por ética los contratos, pero no lo hacen. Sin embargo, hablan de blindaje a otros parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Por favor, congresista Ceballos, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo creo que este debate va más allá del propio tema del congresista Salaverry. En primer lugar, tiene que ver con si realmente la Comisión de Ética está jugando un rol para prestigiar el Congreso o se ha convertido en un arma, en un sicario de algún grupo político en el Congreso. Y lamentablemente, señor presidente, y es lo que el país sabe, es que la Comisión de Ética no actúa de manera imparcial. Perdón, congresista Ceballos, sugeriría que no utilicemos palabras altisonantes o acusaciones implícitas. No hay sicarios acá en el Congreso. Yo le sugeriría, moderemos el lenguaje, el español es muy rico, tengamos consideración los unos a los otros. Gracias. Si me permite, señor presidente, no estoy haciendo ninguna alusión personal a ningún congresista, pero si usted revisa, que sería bueno que lo haga, igual que la mayoría acá en el Congreso, cómo se han ido definiendo las sanciones en la Comisión de Ética y exonerando, entonces llegaríamos a la conclusión que hay una utilización que genera un profundo desprestigio del Congreso a través del accionar de esta Comisión de Ética, señor presidente, ¿no? Acá se decía, ¿por qué no se han hecho denuncias? Porque hay cobros que no corresponden a efectivamente haber realizado la semana de representación. Por supuesto que se han hecho las denuncias, desde luego que se han hecho las denuncias. Y si nosotros releváramos, si nosotros valoráramos la semana de representación como una forma de contacto con nuestra ciudadanía que nos ha elegido, y la necesidad, porque así lo estipula el reglamento, de presentar un informe luego de la semana de representación por la cual cobramos, entonces yo me preguntaría cómo es posible, señor presidente, que tengamos hasta 8 congresistas que durante el año 2018-2019 no han presentado ni siquiera informe de representación. Ni siquiera informe de representación. Y más de 50 congresistas tienen distintos tipos de atrasos en la presentación del informe de representación. Y algunos hacen pasar informe de representación cuando han hecho 1 o 2 actividades o alguna entrevista en la semana y cobran, o una entrevista en televisión. Por favor, para que concluya. Si le vamos a dar la trascendencia a la semana de representación, entonces hagamos realmente un examen exhaustivo de la valoración de la semana de representación, caiga quien caiga, pero no exoneremos a algunos y golpeemos a otros. Pero además, señor presidente, hay un tema realmente alarmante y escandaloso que acá no se dijo en el informe de la Presidencia de Ética.
Y no se dijo. Yo tengo acá, señor presidente, tengo acá el acta, el acta, señor presidente, el informe final de quién presenta la denuncia. Y la denuncia la presenta, y acá está claramente, la presidencia dio Por favor, concluya. dio cuenta del documento antecitado y a solicitud del congresista Marco Enrique Miyashiro se puso al voto el inicio de la correspondiente indagación preliminar. Es decir, acá hubo un congresista que presentó la denuncia, de tal manera que hasta se abstuvo de votar en la votación final y, sin embargo, señor presidente, participó en todo el proceso de investigación. Y eso contraviene el reglamento del Código de Ética. Y eso es objetivo, señor presidente. Esto no es una cosa que a mí se me ocurre. Entonces, para nosotros, señor presidente... Gracias, congresista Ceballos. Congresista Janet Sánchez. La congresista Janet Sánchez le va a dar la interrupción. Presidente, si me permite, le doy la interrupción, no tengo ningún problema. Muchas gracias, congresista. Entonces estoy hablando de temas objetivos, señor presidente, que se tienen que tener en cuenta. Entonces acá no se trata de proteger a nadie, no se trata de proteger al congresista Salaverry o al congresista tal, se trata de que necesitamos ubicar a la Comisión de Ética como un resguardo del prestigio del Congreso, señor presidente. Entonces, este caso, que tiene vicios procesales clarísimos, señor presidente, y que no refleja una infracción que es mucho más generalizada de responsabilidad ante los fondos del Estado por la semana de representación, debe analizarse en la Comisión de Ética, señor presidente, y a fondo, y en serio, y no usar un ejemplo, un hecho concreto para tratar de escarmentar a un congresista, señor presidente. Eso no es lo correcto. Necesitamos actuar con total imparcialidad en la Comisión de Ética, que, dígase de paso, debe reformarse de manera integral y permitir la participación de toda la bancada, sino que una bancada se apropie de las decisiones de la Comisión de Ética. Eso es una barbaridad, ¿no? Y realmente hace pensar, y es lo que estamos haciendo del Frente Amplio, en la posibilidad, señor presidente. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra la congresista Janet Sánchez y le toca. Sí, gracias, presidente. Presidente, yo creo que nos estamos distrayendo del tema central que nos ha convocado el día de hoy este pleno ético. El tema central, presidente, en este momento es la recomendación de sanción contra el congresista Salaverry. No se están cuestionando, presidente, los gastos de representación del señor Salaverry, sino la falsedad de sus informes de semana de representación. Y me asombra mucho, presidente, también el hecho de que no se haya podido entender o no se haya querido entender el tema de fondo. Me asombra mucho porque el congresista Ceballos es miembro de la Comisión de Ética, presidenta. Y siendo miembro de la Comisión de Ética, entonces me preocupa más aún el hecho de que no tenga conocimiento de que este año que hemos presidido la Comisión de Ética se han archivado en muchos casos de diferentes congresistas de diferentes grupos parlamentarios. Solo voy a mencionar algunos para ver si recordamos un poco. Se archivaron de plano denuncias de los congresistas Marisa Glaver-Remy, Daniel Sarreberry Villa, hasta en 2 denuncias, del señor Alberto de Belaúnde de Cárdenas, del señor Alberto Oliva, del señor Marco Arana, del señor Jorge del Castillo, del señor Segundo Tapia, del señor Carlos Tubino, del señor Lescano, de la señora Vilca Toma, de la señora Aramayo, del señor Román, entre otros. Y otros se archivaron denuncias declaradas infundadas, presidenta, como del señor Wilber Rosas Beltrán, hasta en 2 denuncias, como del señor Alberto Quintanilla, Chacón, lo mismo, el señor Gino Costa, la señora Mercedes Arauz, la señora Robles, Presidenta, si guardan orden, por favor, yo no los interrumpo cuando ellos hablan. Por favor, congresistas, mantener el orden. Puede continuar, congresista Janet. Congresista Rosas, por favor, le pedimos que deje de terminar la intervención, luego le damos la palabra.
Luego le damos la palabra. Puede continuar, congresista. Gracias, Sánchez. presidenta, gracias. El señor Uñagua, la señora Andrade, la señora Foronda, entre otras denuncias. A lo que voy con esto, presidenta, quiero decir que tengamos responsabilidad en nuestras declaraciones, que seamos coherentes. Se dice en la Comisión de Ética es una persecución política de venganza. Falso, presidenta. ¿Por qué no se dice cuando algunas personas, como el congresista Ceballos, se abstiene, por ejemplo, para iniciar una indagación preliminar y que sepa la población que el congresista Ceballos se abstuvo de votar en la indagación contra la congresista Salazar? Entonces seamos coherentes, pues. No se venga a decir aquí solamente una cosa que a mí me conviene y la otra no, por Dios. Yo no voy a permitir que por lo menos mientras que yo presida la comisión, y esto es, no me aferro a ningún cargo, presidenta,